Bueno. ¿Quién de los dos me quiere decir qué pusieron sobre los conflictos negativos y positivos de jurisdicción? El positivo es cuando hay más de uno y el negativo es cuando no hay ninguno. Positivo es cuando hay más de un juez que posiblemente sea competente. Negativa es cuando ningún juez llegaría o podría declararse competente en el caso concreto. No es que no haya normas de jurisdicción, sino que lo que no hay es en el caso concreto la posibilidad de que algún juez se declare efectivamente competente. Bien. Juan Cruz y allá la chica también. Lucía, ¿cuánto? Latorre. Lucía Latorre y Juan Cruz, apellido. García. García. Muy bien. García. ¿Esto por qué empezamos por acá? Porque hoy vamos a ver la cooperación jurídica, mejor dicho, la cooperación interjurisdiccional. ¿Sí? ¿Qué grados o niveles de cooperación, algún otro que haya hecho la guía, qué grados o niveles de cooperación vieron como posibles niveles de cooperación? Tenemos el primer grado de cooperación que tiene que ver con las notificaciones y la obtención de pruebas en el extranjero. Hablamos primero de grados de cooperación porque estábamos hablando de nivel de compromiso de los estados para con la cooperación interjurisdiccional. Cuando nosotros hablamos de estos grados o niveles, no queremos decir que necesariamente un caso tenga que pasar por todos los grados o niveles, sino que de lo que estamos hablando es que un caso va a tener diferentes posibilidades, diferentes alternativas de contactos interjurisdiccionales, es decir, la necesidad de que un juez de otro estado colabore, ayude, auxilie al juez del juicio principal. En este sentido, cuando hablamos de niveles de cooperación, nos referimos justamente a las distintas alternativas de este auxilio. ¿Sí? El primer grado tiene que ver con un nivel mínimo de compromiso entre los estados, donde quien realiza la ayuda o presta la ayuda no se compromete, sino que simplemente realiza diligencias. Por ejemplo, notificar una demanda. Yo soy juez de otro estado, recibo un exhorto, ese exhorto me pide que notifique a, ¿cómo nos llamamos? Noelia, y yo agarro, llevo la cédula a Noelia, dejo constancia de que entregué la cédula, devuelvo el exhorto al juez que me lo remitió y eso es todo. Después que ella se arregle con él. Problema de ellos. Yo lo único que hice es casi un correo. ¿Sí? Otra posibilidad de auxilio jurisdiccional de primer grado tiene que ver con la diligencia de alguna prueba, alguna medida probatoria. Diligenciar un oficio a alguna entidad de esa jurisdicción. O sea, tenemos el juicio en un estado y la necesidad de hacer una medida probatoria en otro estado. Entonces necesitamos que el juez del estado donde tengo que hacer la medida probatoria colabore con el juez del principal para poder efectivamente diligenciar esa medida, porque el juez, vamos a poner, ¿qué país quieren estar, chicas? Francia. El juez francés no tiene ninguna
potestad en la Argentina para ordenarle a un banco que conteste un oficio, por ejemplo. Entonces, el juez francés se lo pide al juez argentino, el juez argentino lleva adelante la diligencia, el banco contesta, manda la respuesta del exhorto, listo, ya está. ¿Qué hice? De nuevo correo. ¿Sí? Puede haber un poquitito más de compromiso si hay que hacer una audiencia testimonial, si se trata de una pericia contable. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad en nuestro país, que tenemos un país federal en materia jurisdiccional, no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de tramitar un exhorto en los términos de la ley 22.172, que es cuando yo necesito que un testigo que está en Córdoba declare, y entonces le pido al juez de Córdoba que fije la audiencia, etcétera, etcétera, y después me mandan todo con la respuesta del testigo. ¿Sí? Yo puedo tener allá un abogado o no. Esto es igual, pero interestatal. ¿Sí? O sea, la cooperación se da entre estados. Pero el esquema es el mismo. Esto lo deben haber estudiado en procesal, porque cuando estudiaron procesal deben haber visto esto. Si no vieron la ley 22.172 en procesal, vamos en el horno y con papa, ya directamente. Bueno, esto mismo a nivel internacional, ¿sí? Es lo que llamamos el primer grado de cooperación, o el primer nivel de cooperación. Tiene que ver nada más que con la realización de notificaciones y medidas probatorias. ¿Tenemos convenios en esta materia? Sí tenemos. La Convención de La Haya sobre notificaciones en el extranjero y la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero. Si el país con que nos toca trabajar no tiene un convenio firmado con nosotros, entonces trabajamos con los códigos procesales. Perdón, en el libro habla del protocolo de las líneas también. Sí, pero el protocolo de las líneas es para ejecución. Ah, bueno. Sí, ahora vamos al protocolo de las líneas. Sí, se me mezcló. Gracias. Sí, pero está en cooperación, estás bien orientada por lo menos. Gracias. Lo que pasa es que en este momento estamos en la cooperación de primer grado. ¿Sí? Luego tenemos una cooperación de segundo grado. ¿Sí? Y acá ya empieza a tener mucha relevancia el convenio que nombrás vos de las líneas en el ámbito del Mercosur. Esta cooperación de segundo grado tiene que ver con la traba de medidas cautelares. Si ustedes piensan en lo que es una medida cautelar, mi actuación como juez requerido es mucho más activa que en el caso de la diligencia de una prueba o de una notificación. ¿Tenemos convenios firmados en esta materia? Sí, tenemos convenios firmados en esta materia. La Convención Interamericana sobre Medidas Cautelares es una de ellas. El Protocolo de las Líneas, que es el que aplica en el ámbito del Mercosur, en general en materia de cooperación internacional, en materia civil, comercial, laboral, administrativa, todo menos penal. Que es de empleo habitual en lo que tiene que ver con medidas cautelares y sobre todo con reconocimiento de sentencias en el ámbito mercosureño. O sea, el protocolo de las líneas solo aplica dentro de los países del Mercosur. ¿Sí? Bien. Si no tenemos un convenio firmado entre los estados involucrados sobre esa materia, y ahora van a ver por qué digo sobre esa materia, entonces realizaremos las gestiones de cooperación con los códigos procesales. ¿Por qué digo sobre esa materia? Porque hay algunos temas, como por ejemplo la CIDIP 4 en materia de obligaciones generales, de obligaciones alimentarias, de obligaciones alimentarias,
que en vez de tener medidas generales, y ahí se ve que usaron los cables, en vez de tener medidas generales, tiene medidas o diligencias previstas para lo que es la ejecución y la facilitación del cobro de alimentos. O sea, trata sobre obligaciones alimentarias, tiene un capítulo especial para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en materia de obligaciones alimentarias. Y tiene algunas disposiciones sobre temas de embargos, cautelares, bienes, etc. ¿Sí? Pero solo aplica en el ámbito americano, porque es una convención interamericana, para los países que la ratificaron, pero además solo sobre temas de obligaciones alimentarias. Como ustedes ven, y esto pasa también con las leñas, hay muchos convenios que se superponen unos con otros. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si tengo que ejecutar alimentos con un país que firmó la Interamericana, me ocurre Uruguay, tengo que ejecutar alimentos, tengo, por un lado, las leñas, por el otro lado, la Convención Interamericana sobre ejecución o sea, el capítulo de ejecución de sentencia dentro de obligaciones alimentarias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál convenio utilizo? Bueno, eso dependerá un poco, por eso las líneas en materia de notificaciones, por ejemplo, casi no se usa, porque usamos siempre el de la Haya, que es el que todas las autoridades centrales están más familiarizadas, tiene más soporte, tiene más antigüedad, tiene un funcionamiento más fluido. Lo mismo va a pasar en restitución. Cuando veamos restitución de menores en la parte especial, ustedes se van a dar cuenta que hay muchos convenios en materia de restitución. Nosotros vamos a estudiar el de la Haya porque es el que más se aplica. ¿Sí? Pero va a pasar muchas veces que los convenios se solapan o se enciman. ¿Sí? Bien, esto es lo que tiene que ver con medidas cautelares. Hasta acá vamos estamos hablando de qué se trata y fuentes convencionales estamos mencionando, ¿sí? Convenios, tratados internacionales. Luego vamos a ver lo que dice en cada tema nuestro Código Civil y Comercial. Bien, y por último, el tercer grado de cooperación tiene que ver con el reconocimiento y ejecución de las sentencias. Reconocimiento que implica equiparar la sentencia extranjera a la calidad de una sentencia nacional, que tenga los mismos efectos que una sentencia nacional. De eso se trata el reconocimiento. Que sea válida dentro de nuestro territorio como si lo hubiera dictado un juez nacional. ¿Sí? De eso se trata el reconocimiento. Por eso vamos a decir que toda ejecución implica reconocimiento, aunque no todo reconocimiento lleva a ejecución. Porque si estamos hablando de una sentencia de condena, recién hablábamos, por ejemplo, de ejecutar alimentos, seguramente vamos a tener reconocimiento de ejecución. Ahora, si estamos hablando de una sentencia de divorcio, que meramente hay que inscribirla, es una sentencia declarativa, no vamos a ejecutar a nadie. ¿Sí? Pero la etapa del reconocimiento se da en todas. ¿Sí? Aunque el juez no hace una distinción, primero hago el reconocimiento y después hago la ejecución, sino que el juez en general revisa los requisitos y si da por cumplido los requisitos para el reconocimiento, directamente en la misma resolución dice, por lo tanto, mando llevar adelante la ejecución de sentencia contra fulano de tal. ¿Sí? No siempre se hacen dos partes, digamos. Pero eso no significa que no sean cosas diferentes. En materia de ejecución de sentencias también tenemos muchos convenios firmados, algunos convenios bilaterales, algunos convenios multilaterales. No se olviden que están los convenios, los viejos tratados de Montevideo de derecho procesal, tanto del 89 como del 40, que tiene también temas en este sentido. Tenemos el protocolo de las leñas que mencionó acá. ¿Cómo te llamas vos? Melina. Melina, ¿cuánto? Romero. Melina Romero. Mencionó acá Melina sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en el ámbito del Mercosur. No tenemos ratificada nosotros, pero ya hay a nivel internacional un convenio en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias de carácter universal, que es el convenio de la Haya, que por ejemplo ratificó Uruguay, y que por ejemplo Uruguay se vincula a través de ese convenio con toda la Unión Europea. O sea,
que las sentencias uruguayas en Europa se ejecutan a través de la Convención de La Haya sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Sí? Nosotros no tenemos ratificado ese convenio, sería loable que a lo mejor lo tengamos. Sobre esto discutimos distintos profesores de Derecho Internacional Privado. Estamos quienes pensamos que estaría bueno tener un convenio universal y ser parte de un convenio universal en esta materia. Otros que piensan que no nos suma ni nos quita nada. Lo cierto es que ni siquiera este convenio universal prevé un reconocimiento automático, sino que el reconocimiento es siempre sujeto a varios requisitos, ¿sí? Solo Europa en el ámbito del espacio integrado tiene reconocimiento automático de sentencia, ¿sí? Después no hay otro convenio que establezca un reconocimiento automático. Sí lo que hacen los convenios es facilitar los requisitos buscando garantizar la libre circulación de las sentencias. Ahora, eso no significa que siempre lo logren o que lo logren de manera exitosa en todos los casos. Porque, bueno, los requisitos son igualmente algo que hay que observar, algo que hay que cumplir. No, exequatur es el incidente de ejecución de sentencia. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Bueno. Profe, Sí. ¿los requisitos básicos van a depender de cada país? No necesariamente. Estamos hablando de tratados. Si hay tratados, los requisitos dependen de cada país. No. Donde no hay tratado, sí. ¿Está claro? Por eso mi respuesta es no necesariamente. Si yo estoy en el ámbito del protocolo de las leñas, los requisitos no dependen de cada estado mercosureño, sino que están en el protocolo de las leñas. Entonces, en todos los estados del Mercosur, ejecutamos una sentencia con los mismos parámetros y requisitos. Favorable. Si no tenemos convenio, los requisitos dependen de cada país. Y en nuestro caso, ni siquiera de cada país, de cada provincia. Tenemos 24 códigos procesales para reconocer una sentencia que viene del extranjero. ¿Sí? Por eso la respuesta fue no necesariamente. Bien. Vayamos un poquito hasta acá lo que tenemos en materia de convenios. Recuerden que hay también convenios bilaterales. Yo siempre recomiendo consultar la página de la Cancillería, la DAJIN, ¿sí? La Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, ¿sí? Ustedes ponen dentro del Google DAJIN, Cancillería Argentina, y los va a llevar a esa página. Tienen dividido civil de penal. Ustedes entran en asistencia jurídica civil y ahí tienen desde modelos de exhorto según el convenio que estén buscando o necesitando trabajar, hasta, bueno, los textos de los convenios que ratificamos nosotros, hasta un mail de ayuda, ¿sí? Auxilio, no sé cómo hacer el exhorto. Y bueno, y de verdad trabajan muy bien y colaboran bastante en esta materia. Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Hemos hablado de lo que son los distintos niveles de cooperación y hemos hablado de las fuentes convencionales que tenemos en materia de cooperación. En esto por lo menos nosotros lo que les pedimos es que ustedes sepan que existen y cuáles existen. No vamos a estudiar todo el contenido de todos los tratados en materia de cooperación porque tendría que ser un curso de 1 año sobre cooperación jurídica internacional nada más. ¿Sí? Como esto es derecho internacional privado y no llegamos a profundizar tanto, si bien le dedicamos varias clases a jurisdicción, pero bueno, por lo menos sepan que existen, sepan que hay un convenio de la... Pero si ustedes saben que existen,
y tienen idea de la obra codificadora de qué se trata, cuáles son en el marco de la Haya, cuáles tenemos en el marco de la CIDIC, cuáles tenemos en el ámbito del Mercosur, ustedes van a saber dónde buscar cuando el día de mañana tengan un caso. Si ustedes no saben ni que existen, van a operar mal el caso. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a preguntar no sobre el contenido de los convenios, pero sí sobre la existencia de qué convenios hay en esta materia. ¿Está? Digo porque muchas veces preguntan esto. Salvo en materia de reconocimiento y ejecución, donde van a hacer un trabajo práctico, a ustedes se les juntó con las preguntas, so sorry, van a hacer un trabajo práctico donde efectivamente vean todos los requisitos en los distintos, digamos, textos. Los requisitos del Código Procesal, los requisitos de los Tratados de Montevideo, los requisitos del Protocolo de las Leñas, los requisitos de la Convención de Nueva York para ejecución de laudos arbitrarios. Así que para el lunes van a tener las preguntas, y para el jueves van a tener seguramente, este jueves se da arbitraje, o sea que el otro jueves tienen que entregar este trabajo práctico de requisitos. Así que van a ver los dos subidos simultáneamente al traje. Perdón, pero para el lunes las preguntas y para el jueves las otras preguntas. Para el lunes las preguntas y para el jueves el cuadro de los requisitos. Lunes 8, siempre los trabajos los damos con una semana desde la clase. Lunes 8 las preguntas, la guía de preguntas, y para el jueves siguiente el trabajo de los requisitos de ejecución de sentencia. ¿Está? Este jueves se da arbitraje, con eso terminamos jurisdicción, y ahí larga el tiempo para el cuadro. Seguramente yo voy a subir las dos cosas juntas, porque como hay muchos que cumplieron con la tarea, van a poder subir rápido las preguntas, quiero que ellos van a tener más tiempo para hacer el cuadro. Los que no cumplieron con la tarea van a estar más agobiados. Eso va a pasar. Pero no quiero perjudicar a los que sí le hicieron. Bien. Entonces, hasta acá fuente convencional. Vamos a la fuente interna. ¿Dice algo el Código Civil en materia de cooperación jurídica internacional, la llamada jurisdicción indirecta? ¿Dice algo el Código? ¿Quién puede leer el 2611? Vos acá tenías el... Cooperación jurisdiccional, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales. Fíjense cómo empieza, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales. Entonces, hacen el mismo razonamiento que hicimos en clase. Primero se fijan si hay tratado. Si hay tratado, se meten en el tratado y, por supuesto, eso es de internacional público, por supuesto tienen que ver que el tratado cuadre en el caso desde el punto de vista del ámbito de aplicación territorial, temporal y material del tratado, ¿no es cierto? Por eso dice sin perjuicio de las obligaciones asumidas en tratados. ¿Qué hacemos sin perjuicio? Los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Deben brindar. ¿Qué quiere decir deben brindar? Deber. Tiene un deber de... Es un deber. ¿Qué significa que es un deber? Están obligados. Están obligados a brindar amplia cooperación. Y fíjense que es un deber reforzado, porque dice deben brindar amplia cooperación. O sea, le pone además más sal a la comida. Deben y amplia cooperación. ¿Sí? En materia civil, comercial y laboral. ¿Por qué no dice penal? Porque en penal puede que tengan una legislación diferente a la nuestra, por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde se permite la pena de muerte y acá no. Está bien, pero ¿por qué en el Código Civil no dice, o sea, dice que deben brindar amplia cooperación y dice solamente en materia civil, comercial y laboral? En penal no hay que prestar amplia cooperación. En el Código Penal, claro. Es eso. Tan simple como eso. Este es el Código Civil. Se ocupa de la cooperación civil.
El Código Penal se ocupa de la cooperación penal. Hay ley de extradición, se ocupa de la cooperación penal. Hay 800.000 tratados de extradición que se ocupan de la cooperación penal. Nosotros nos ocupamos de la civil. No quiere decir que la extradición no sea un tema de derecho internacional privado. Es un tema de derecho internacional privado. Pero no llegamos a darlo nada que porque nos terminaron más antes del cuatrimestre. Sino otras veces hemos dado esta extradición. Nada termina muy rápido. El 25 de noviembre. 1 o 2 semanas. Antes era hasta el 8 de diciembre. Hasta el año pasado era hasta el 8 de diciembre. Ahora. Profe, perfil de onda, ¿nos podría subir algún material con respecto a eso, más allá de que no lleguemos a ver el tema? Sí, lo que me piden les mando material, no hay problema. O sea, digamos, como autores pueden leer, no sé, el doctor Piombo tiene escrito sobre el tema, la doctora Rapalini tiene escrito sobre el tema, o sea, nombro profesores de Derecho Internacional Privado, ¿no? O sea, penalistas no puedo nombrar porque uno no es del área, pero sí desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado. Y en la misma página que yo les dije, Dajín, acuérdense que es con N, Dajín, porque es Dirección Asistencia Jurídica Internacional, entonces es con N, no con M. Dajín tiene civil y penal. Entonces, si ustedes entran en civil, tienen todos los convenios, modelos de exhorto y demás de cooperación civil, que es lo que estamos viendo hoy. Si entran en el folio, en el apartado de penal de la página web, ahí tienen material sobre cuáles son los tratados firmados, modelo, lo mismo que de civil, pero para penal. ¿Sí? Pero como profesores dedicados al tema, bueno, Piombo, la doctora Rapalini también escribió mucho sobre el tema de extradición. El doctor López Herrera escribió mucho sobre el tema de extradición. Pero López Herrera es más difícil de que consigan porque no es de capital. Rapalini y Piombo son de La Plata. La Universidad de La Plata trabajó mucho el tema de... Facultad de Derecho de La Plata trabajó mucho el tema de extradición. Piombo, dijo. Piombo. Estos son, digamos, los dos son profesores de Derecho Internacional Privado, fueron titulares en La Plata, ambos, y los dos trabajaron mucho los temas de extradición. La verdad que La Plata, o sea, digamos, de las facultades acá de Buenos Aires y alrededores, La Plata fue quizás la que más trabajó en los temas de extradición desde el lado del derecho internacional privado. Acá se trabajaron más siempre desde el lado penal. Como penal es una materia anual, internacional privado es una materia que siempre nos queda corta. En general es un tema que se ve mucho más acá en penal que en internacional privado. Gracias. Bien. No, de nada, por favor. Estoy encantada de darles cosas para leer. Igual les voy a buscar material y si mandas un mail, fmedina@derecho.uar, te mando artículos que tengo. Gracias. Bien. En cuanto al código, dijimos entonces deben prestar amplia cooperación, ¿sí? Una obligación fuerte para los jueces. ¿Qué dice el 2612? Asistencia procesal internacional. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten la práctica, en tanto se respeten las garantías del debido proceso. Se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que la resolución que las ordena no afecte el orden público del derecho argentino. Los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora, de acuerdo a las leyes argentinas, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos que demande la asistencia requerida. Bien, entonces acá tenemos varias cosas en este 2612. Primero, tenemos el tema de las comunicaciones directas, ¿sí? O sea, el trámite normal es por exhorto. Exhorto es, por decirlo de alguna manera coloquial, un oficio
internacional. ¿Sí? Las comunicaciones entre los jueces de distinta jurisdicción se hacen por medio de exhorto. Incluso, como yo les decía, ustedes van a ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando se tramita un oficio ley, en algunas jurisdicciones todavía se califica como sobre exhorto. ¿Sí? No me pregunten por qué, pero bueno, no importa. Las provincias más que nada. Las provincias más que nada. En otras provincias es casi normal que se utilice como un sinónimo de oficio. Cuando viene de extraña jurisdicción se utiliza la palabra exhorto. Exhorto significa carta rogatoria, un pedido. ¿Sí? Y fíjense, carta rogatoria es la traducción, digamos, al inglés, los convenios en inglés, ustedes van a ver, carta rogatoria. O sea, le estoy haciendo un pedido, rogatoria, le estoy rogando, le pido auxilio, le pido ayuda al juez de la otra jurisdicción. ¿Sí? Esa es la comunicación normal. Pero puede haber comunicaciones directas también. El código las habilita. Esto de las comunicaciones directas en realidad no es ni más ni menos que, como otras tantas cosas que hizo este código, llevar al campo de la legislación formal una práctica judicial que ya se venía realizando antes, ¿sí?, de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. A ver, si yo estoy... ¿Hay alguno de Entre Ríos acá? Ahí, muy bien. ¿De dónde somos? De Colón. O sea que vos también estás pegadita a Uruguay. Bien, o sea, acá también. ¿De dónde somos? De Chajarí. Chajarí. Ahí estoy más perdida en el mapa. ¿Está allá? Ya limita con Corrientes. Ah, limita con Corrientes, o sea que no está cerca de tan cerca de la frontera uruguaya. En este caso, entonces no. Para ella no aplica para la chica de Colón, sí. Perdón. Vamos, a ver. Colón, Gualeguaychú, muchos lugares de Entre Ríos, por decir algo más que tenemos nosotros más cerca con Buenos Aires. Porque todo esto de las diligencias, los exhortos y demás, uno lo piensa desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires vos decís, bueno, el exhorto lo llevo a la Cancillería, 20 cuadras acá de la facultad, en Ale 1212. ¿Qué problema puede haber en llevar un oficio a la Cancillería? Vos lo llevas a la Cancillería lo escanea, lo manda por mail en general, si la otra jurisdicción acepta el mail, no todos aceptan el mail y el exhorto digital, pero si el otro país acepta el exhorto digital, bueno, lo llevas a la Cancillería, punto, todo ok. ¿Qué pasa? Supongamos que estás en Colón. ¿Cuántos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires? 300, 400. O sea, 4 horas de viaje más o menos. Bueno, entonces tenemos 4 horas de viaje hasta la ciudad de Buenos Aires para traer el exhorto. Después el exhorto va a Montevideo, porque es Cancillería. ¿Y qué ciudad de Uruguay tenés enfrente? Paysandú. Bueno, imagínense que el exhorto va a Paysandú. ¿Sí? Entonces, ella viene hasta Buenos Aires, trae el exhorto, se lo deja en la Cancillería lo manda a Montevideo lo tiene que mandar a Paysandú. Y resulta que de Colón a Paysandú, ¿cuánto hay? 1 hora. O sea, fíjense toda la vuelta que dio el papel en vez de hacer 1 hora. Entonces los jueces de zonas de frontera, ¿sí?, donde estamos cerca de la frontera, el juez en La Quiaca, el juez en Colón, el juez en Gualeguaychú, el juez en el sur, en el norte no tanto, porque en el norte tenemos, si bien tenemos cercanía con Chile, pero la cordillera es más difícil a veces de traspasar y no es un viaje tan cotidiano a lo mejor, pero en el sur tenemos pasos donde hasta a veces es bastante común, ¿sí? Y esto me pasó una vez yendo a dar una charla a Gualeguaychú justamente, donde me decían que era habitual que a lo mejor si los padres se separaban, uno vivía en Uruguay y el otro vivía en Argentina, pero como acá decir que uno vive en Capital Federal y el otro en San Isidro, ¿sí? Entonces, se dan estas situaciones, sobre todo en temas de familia. ¿Qué hacían los jueces? Y los jueces, en vez de mandar toda la rueda del exhorto que ande paseando por distintos correos y distintas jurisdicciones, ¿qué hacían? Levantaban el teléfono.
Y decían, hola, vos que estás ahí nomás, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Sí? Y trataban de resolver el problema sin tener que hacer toda la vuelta olímpica. Imagínense estando en La Quiaca, tener que venir a Buenos Aires para traer un papel, que después va a viajar, ¿sí? Y va a estar enfrente de La Quiaca. En La Quiaca hay una zona donde cruzas la calle y pasas a Bolivia, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Entonces empezaron a aparecer primero como práctica judicial y ahora reconocida en el Código Civil y Comercial las comunicaciones directas. Ahora, estas comunicaciones directas no implican o no pueden implicar violación del debido proceso. ¿Sí? Tiene que haber un control de bilateralidad. Es decir, tiene que estar disponible para las partes lo que hablan los jueces, dejar constancia en el expediente de aquella comunicación directa, de la misma manera que estaría agregada en el expediente la contestación del exhorto. Comunicación directa que se puede materializar por teléfono, por mail, por Zoom, por todas las plataformas que ahora usamos después de la pandemia para hablar con alguien que está a distancia. Ahora, puede pasar que esta comunicación directa sea con un juez, no de Uruguay, sino a lo mejor de Nueva York. ¿El juez de Nueva York habla español? No. Entonces, se va a llevar adelante la conversación en inglés. ¿Las partes en Argentina hablan en inglés? ¿Los españoles se tramitan en inglés? No. Por más que el inglés podamos decir que ahora es un idioma que se ha difundido bastante. Sí, los chicos estudian inglés desde chiquitos en las escuelas hasta. Ya no es más un tema de que tenés que ir a la escuela para aprender a hablar inglés, sino que es un idioma que los chicos se han familiarizado mucho. Bueno, más allá de todo eso, es necesario que haya una traducción. Si estamos en medio de una comunicación directa, la traducción va a tener que ser por un intérprete que traduzca en el momento para que las partes entiendan lo que están hablando, si no, ¿sí? A lo mejor el juez habla bárbaro inglés, pero más allá de que el juez hable bárbaro inglés y se entienda perfecto con su señoría neoyorquina, lo que van a tener que hacer es dejar constancia en el expediente argentino, y dejar constancia en el expediente argentino es en castellano. ¿Sí? Entonces se necesita la presencia de un intérprete, o si es una comunicación vía mail, se agrega traducida. Para eso se designa un perito que traduce. Esto tiene que ver con las garantías del debido proceso. ¿Sí? Se trata de flexibilizar, se trata de facilitar, justo ahí, pero no de violentar el debido proceso. Eso queda incólume, siempre. Si hay duda de que alguna comunicación directa puede violentar el debido proceso, no se hace. Capaz que es muy obvia la pregunta, pero... No hay problema. Esto no es gratis, ¿no? Ah, muy buena su pregunta. No es muy obvia la pregunta. ¿Usted se refiere a las traducciones y todo eso? No, al pedido de exhorto, digamos, de un país al otro. ¿A qué te referís con que? Y, por ejemplo, que... Entonces no te entendí. Yo pensé que ibas por el lado de los gastos causídicos. Dale. Sí, también, pero también el pedido de un oficio del juez neoyorquino, digamos, al de Entre Ríos. Sí. Ese pedido no es gratis, ¿no? ¿A qué te referís con gratis? Nadie Enviar paga. el exhorto, dice. El envío del exhorto. Claro. No, el envío del exhorto suele ser sin costos si estamos en el marco de un convenio. Si no estamos en el marco de un convenio, digamos, es probable que tengas costos también para eso, ¿sí? Y es probable que para el diligenciamiento, si no estamos en el marco de un convenio, necesites sí o sí la presentación a través de un letrado de la matrícula de la jurisdicción de que se trate, ¿sí? Entonces también se acortan también los tiempos, las distancias y los costos cuando usamos las comunicaciones electrónicas. Si a eso iba tu pregunta. Ahora, los gastos de traducción están siempre, digamos, y son una de las grandes trabas de los casos internacionales y del diligenciamiento de todas estas medidas, porque muchas veces no hay plata para pagar la traducción. Sí. O sea, más allá de que el convenio sea ágil, de que me facilite los requisitos, de lo que quieras, pero si yo tengo que traducir
una demanda de alimentos, más o menos está entre 80.000 y 100.000 pesos la foja de traducción. ¿Sí? Una demanda que tendrá 4 o 5 fojas, más la documentación acompañada, y a lo mejor tenés que pagar 1 millón de pesos para empezar el juicio solamente en gastos de traducción. Y ahí te dicen, no, mire, doctor, hasta que junte 1 millón de pesos le sigo dando de comer yo a los chicos. ¿Qué quiere que le diga? ¿No hay otra manera? ¿Sí? Y ahí empezamos con llamados telefónicos, con ver entrevistas y eternas diligencias que no pasan por la justicia, pues o sea, digamos, termina siendo, digamos, a veces la negociación, sobre todo en algunos temas de familia, ¿sí? Termina haciéndose entre los abogados, mucho más que con intervenciones judiciales, porque a veces la intervención judicial no se puede sostener económicamente. Porque sí, hay un montón de gastos cuando uno tiene que diligenciar un exhorto. ¿Sí? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, pero gasto todo esto. Recuerdo un caso puntualmente que tuve sobre alimentos, donde en su momento se resolvió, o sea, el caso se resolvió por la diferencia del tipo de cambio. El padre quería bajar la cuota, la madre obviamente no quería bajar la cuota, pero ¿qué pasaba? Si el padre mandaba la cuota por la vía judicial, o sea, si nosotros ejecutábamos la cuota, el padre mandaba la cuota por la vía judicial, teníamos el dólar oficial, vieron que el blue era el doble, el valor del doble que el oficial. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó bajando la cuota con la condición de que el pago sea temporal y en efectivo. O sea, si en vez de bajar la cuota literalmente, lo que se hizo fue, si se hacía el pago antes de determinada fecha en efectivo en el domicilio de la madre, se le hacía un descuento, una quita. ¿Sí? Entonces, por supuesto que el señor se ocupaba fehacientemente, porque para él que pagaba desde el extranjero, sí, pagaba mucho menos. ¿Sí? Pero la madre recibía la misma plata. Entonces, es más, nunca fue tan puntual como durante ese periodo. Claro, porque la quita se daba si la plata se pagaba antes de determinada fecha. Y en efectivo en Buenos Aires. ¿Cómo hacía para si él estaba afuera para mandar el efectivo? ¿Cómo hacía? ¿O lo mandaba a través de alguien? Siempre conseguía a alguien que lo mandaba. Cosa que antes no podía, pero después del momento que si estaba sujeta la quita a eso, pudo siempre. Pero la solución vino por la diferencia del tipo de cambio. Sí, porque estábamos, digamos, como empantanados en que uno decía que era mucho, otro decía que era poco, que para mí es mucho, que no, que qué sé yo, que acá en la Argentina, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, finalmente se resolvió por un tema de tipo de cambio. Si hace la ejecución, más allá de las demoras de la ejecución, los costos de la ejecución, etc., cuando te entra la plata por Banco Central, como era alimento se permitía la transferencia, pero cuando te entra la plata por Banco Central, el Banco Central te liquidaba valor oficial. Si te daban los dólares billete en mano, valían muchísimo más. Entonces, se pudo hacer la quita sin que la madre recibiera menos. El padre pagaba menos, pero la madre recibía lo mismo. Cosa de este país. Pero bueno, les cuento el caso como para que a veces uno se imagine, ¿sí?, que en esto del derecho internacional a veces hay que ser un poco creativo para encontrarle solución a los problemas. Por esto que vos decís de que sí es gratis. Bien. Más allá de estas dos resoluciones, de estas dos disposiciones, el 2611 y el 2612, el 12 que habla un poco de que hay que diligenciar los exhortos, o sea, coherente con deber de prestar amplia cooperación, tenemos que diligenciar los exhortos rápido, de manera eficiente, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que si hay gastos de timbrado, etcétera, hay que pagarlos igual. No es que porque vino por exhorto la inscripción de la sentencia de divorcio, entonces no pagas el timbrado en el registro donde hay que inscribir. No, el timbrado lo tienen que pagar igual, pero el juez va a dictar rápidamente las medidas que sean necesarias para que esa sentencia de divorcio, por ejemplo, se pueda inscribir. ¿Sí? Pero más allá de esto, no tenemos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación un segundo capítulo que había en esto de cooperación, que era
los requisitos de ejecución de la sentencia. Entonces tenemos 24 códigos procesales para ejecutar la sentencia. Uno por cada jurisdicción nacional dentro de la República Argentina. ¿Sí? Cada provincia tiene su propio código procesal. En cada código procesal hay un capítulo de reconocimiento de sentencia. Para nosotros en la Capital Federal, hasta ahora, y digo hasta ahora porque en cualquier momento esto puede cambiar según lo que suceda con la justicia de la ciudad, pero hasta ahora a nosotros en la Capital Federal no nos cambia el tema porque los juzgados civiles, comerciales se manejan con el procesal civil y comercial de la Nación. O sea que es lo mismo federal o no federal. En las provincias no es así el tema, porque si el caso va por la justicia ordinaria, se utiliza el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Si el caso va a justicia federal, se utiliza, digamos, el trámite de civil y comercial nacional. ¿Sí? Y el Código Nacional tiene requisitos que varían un poquito de los códigos provinciales. Y hay códigos provinciales. ¿Hay alguien de Santa Fe acá? Hoy estamos provinciales. Esta es clase de procesal, así que estamos provinciales. ¿Hay alguien de Santa Fe acá? ¿No? Bueno, el Código de Santa Fe, aunque mis primos se enojen, bueno, ahora está en procesos de reforma, pero el Código de Santa Fe, el Código Procesal de Santa Fe es el más anquilosado en cuanto a esto de los requisitos de la sentencia, y hasta me pide probar la reciprocidad para reconocer la sentencia. Con lo cual, por eso el doctor Ciro Caldani de Rosario, si me escucha que lo mezclo con Santa Fe se va a enojar, y los rosarinos siempre se enojan cuando uno le dice Santa Fe sí. Es verdad. Se creen que es un país aparte. Me pasó en un congreso. De estar, No soy de Santa Fe, soy de Rosario. de estar con una chica de Rosario, dice, me hicieron mal el cartelito, que cada uno lo identificaba. Por ejemplo, el mío decía Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cada uno lo identificaban con el lugar del que venía, y ella decía, por ejemplo, María Santa Fe. Dice, se equivocaron con mi cartel. Yo no soy de Santa Fe, soy de Rosario. Y le digo, va por provincia. Aunque no te guste Rosario, está en la provincia de Santa Fe. La provincia se llama Santa Fe. Ah, bueno, igual este cartel no lo voy a usar. Pero bueno. Había que preguntarle por qué tienen ese nombre. No sé. Pregúntenselo a los rosarinos. Pero bueno, hay toda una cuestión ahí. Pero más allá de eso, el doctor Ciro Caldani, que es de la Universidad Nacional de Rosario, gran profesor de Derecho Internacional Privado, él ya en el año 60, pues ustedes fíjense todo el tiempo que pasó, ¿sí? Nadie lo escuchó, ya en el año 60, él decía que no podía ser que en la misma ciudad una sentencia podía resultar ejecutada, o sea, reconocida y ejecutada si caía en el fuero ordinario, y no resultar reconocida y ejecutada si caía en el fuero federal, o a la inversa, lo cual es demencial. Bueno, sí, nosotros seguimos en esa cosa demencial desde hace años. No porque la Comisión Redactora del Código no lo intentara, había un capítulo en el Código sobre requisitos de ejecución de sentencia que unificaba criterios, pero no prosperó. Las provincias pusieron el grito en el cielo y lo tuvieron que sacar. No sé por qué en eso pusieron el grito en el cielo, y si hay medidas, por ejemplo en el arbitraje, cuando vean la próxima clase de arbitraje van a ver que dentro del capítulo de contratos se atribuyen potestad a los árbitros de dictar medidas cautelares. O sea, eso no molestó, pero sí molestaba el reconocimiento de ejecución de sentencias. Estas normas, y eso está en la guía de preguntas también, estas normas de jurisdicción internacional tienen carácter federal, ¿sí? Porque es la relación entre los estados lo que está en juego acá. Quien presta la cooperación no es la provincia de Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, es el Estado argentino, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí?, debiera haberse unificado el criterio. Pero bueno, no prosperó. ¿Las 9? Ok. Bien, media hora para requisito.
tenemos un artículo del 2603 que habla de medidas cautelares y la posibilidad de que los jueces argentinos se declaren competentes para dictar medidas cautelares en procesos de casos de privatistas. El juez argentino puede dictar medidas cautelares cuando es el juez del juicio principal, aunque el acoso a la persona sobre la que recaiga la medida cautelar esté en el extranjero. Puede dictar medidas cautelares a pedido del juez principal, del juicio principal, cuando el acoso a las personas sobre la que recaen las medidas cautelares está en la Argentina. O sea, son los dos extremos, ¿sí? Yo soy el juez del principal, puedo dictar una medida cautelar sobre un bien que está en el extranjero y para eso voy a necesitar pedirle ayuda al juez de ese país para que lo trabe la medida. A la inversa, si el juez extranjero es del juicio principal, pero la cosa o la persona sobre la que se pretende la medida está en la Argentina, el juez del extranjero puede pedir el auxilio del juez argentino, el juez argentino puede dictar y ejecutar la medida. ¿Sí? Y el otro supuesto, en el cual el juez argentino puede dictar medidas cautelares, es dentro de los procesos de reconocimiento de sentencias extranjeras que se van a ejecutar en nuestro país. ¿Sí? Por supuesto que siempre para el dictado de medidas cautelares tenemos todos los artículos de los códigos procesales sobre los requisitos de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Eso no cambia porque el caso es internacional. Y la contracautela que se le pide a aquel que solicita una medida cautelar no puede ser más grave o no puede verse agravada por el hecho o por el solo hecho de que quien la pide sea extranjero o tenga su domicilio en un estado distinto que la Argentina. Porque eso ya sería una cuestión de arraigo y eso ha quedado eliminado. ¿Sí? Perdón, ¿podría repetir los últimos dos ejemplos de juez extranjero que es del juicio principal? Está en 2603. No, gracias. Lo que yo hice no es casi recitar el artículo. Sí, los distintos incisos del 2603. Juez argentino, que es juez del principal, puede dictar medidas cautelares sobre personas o bienes del extranjero. Juez extranjero puede pedirle al juez argentino que dicte medidas cautelares sobre personas o bienes que están en el país. Y la otra es dictar medidas cautelares en el proceso de ejecución de sentencia. Pero están bien detalladitos en el 2603. De nada. Y después, ¿qué hacemos con las sentencias? Tengo una sentencia extranjera, pero resulta que los bienes del demandado perdidoso, ¿sí?, están en la Argentina. La sentencia se supone que no tiene destino a ser un hermoso cuadro como tenemos ahí pegados. Creo que el reglamento es eso, ¿no, Carito? El reglamento. Vaya atrás el cuadrito de la evacuación. Sino que las sentencias se dictan para ser cumplidas. Y lo que uno quiere cuando va a la justicia no es ganar el juicio para decir te gané, te gané, te gané. No. Uno quiere ganar el juicio para obtener un resultado concreto. ¿Sí? El dinero que te deben, que se cumpla un régimen de visita, no sé, obtener la sentencia de divorcio, lo que sea. El dinero que te deben por alimento, no sé, lo que sea. ¿Sí? Para eso uno hace un juicio. No, para decir, qué lindo, gané, 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 gané. ¿Y qué haces con eso? Nada, 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 nada. Pero lo cuelgo en la pared y cada vez que me levanto digo, gané, gané, gané. No tiene esa finalidad. Yo siempre digo, las sentencias no tienen destino de cuadro, tienen destino de ser cumplidas. ¿Sí? Para que se cumplan, cuando una sentencia es extranjera y debe ser cumplida en otro territorio, hay que cumplir con los requisitos de reconocimiento de ejecución de sentencia. Como vimos, vamos a tener una variedad de requisitos, porque si solamente
Dentro de la misma República Argentina, en nuestra fuente interna, tenemos 24 códigos procesales. Y a eso hay que sumarle los tratados internacionales, bilaterales y multilaterales que firmó nuestro país. Tenemos un montón. Por eso nosotros les pedimos a ustedes que hagan un cuadrito, ¿sí?, donde estandaricen los requisitos de los convenios más importantes y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no porque consideremos que el Código Civil y Procesal sea el más importante, sino que por dos razones. Primero, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires y acá se aplica ese. Y segundo, porque aunque la mira se vuelva chajarí, cuando esté un juzgado federal en Entre Ríos va a tener que usar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, es el que nos uniforma un poco a todos y por eso elegimos ese. Son los del 517, ¿no? 517 a 517 a 519 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Nosotros en la clase de hoy, al igual que está en el PowerPoint, lo que vamos a hablar de los requisitos es de los tipos de requisitos que vamos a encontrar para reconocer una sentencia y vamos a hablar un poquito de cuáles están en cada categoría, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos requisitos. Pero sabiendo ustedes, y lo van a comprobar cuando hagan el trabajo práctico, que estos requisitos varían de código procesal en código procesal. No siempre la variación es tan sustancial o advertir, o se puede advertir a primera vista. Voy a decir un ejemplo. El Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice, como entre tantos requisitos, este 517, creo que si no me equivoco es el inciso 2, ok, dice que el demandado haya sido personalmente citado y se le haya garantizado su derecho de defensa. Otros códigos dicen que el demandado haya sido legalmente citado. Otros textos dicen que el demandado haya sido debidamente notificado. ¿Es lo mismo personalmente que legalmente? Legalmente tenés más opciones, tenés edictos, tenés notificaciones fictas. Si dice personalmente, es cédula recibida de manera positiva. 517 a 519. El código procesal, ¿eh? Entonces, como ustedes verán, es un pequeño detalle. Uno dice personalmente citado, el otro dice legalmente citado, pero en el caso concreto, si me notificaron bajo responsabilidad de parte actora, ¿sí?, no me sirve para el reconocimiento de sentencia en el Código Procesal, porque dice personalmente citado. A no ser que se haya presentado en el juicio y haya contestado la demanda, en cuyo caso se lo considerará personalmente notificado en el momento que contestó la demanda, pero si no, no me sirve. La notificación ficta para el reconocimiento de sentencia no sirve. ¿Sí? Pero en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en otros códigos sí sirve. Entonces, por eso el doctor Giulio Caldani ya nos advertía en la década del 60, no puede ser que una sentencia, según caiga en comercial ordinario o caiga en civil y comercial federal, termine pudiendo ser reconocida o no. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué se tratan estos requisitos. Vamos a empezar con los más fáciles, que son los requisitos formales. Los requisitos formales tienen que ver primero con las formalidades o requisitos extrínsecos que debe tener la sentencia para ser considerada válida en el país donde se dictó. En el país donde se dictó. Normalmente todas las sentencias tienen algunos requisitos esenciales: la firma del juez, la fecha, el lugar donde se dicta la sentencia. Pero hay que cumplir con los requisitos del país donde se dicta la sentencia. ¿Cómo se hacen en ese país las sentencias? Bueno, la sentencia que a mí me llega tiene que ser con esas formalidades.
Otro requisito formal es la autenticación de la sentencia. ¿Y cómo yo sé que firma el juez? ¿Y cómo yo sé que esta firma es de esa persona? Perdón. No, me estaban de Mercado Libre. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé? Bueno, yo sé porque se cumple con algo que se llama legalizaciones. ¿Sí? La legalización lo que acredita es que el documento es auténtico. Entonces, ese papel está firmado por fulanito de tal y es juez fulanito de tal. ¿Sí? Entonces, ahí tengo corroborado, no tengo duda de que esa es una sentencia firmada por fulanito de tal en esa jurisdicción. Bien. Y hay otro requisito más. El de las legalizaciones en general se realiza en el país de origen y siempre por lo menos empieza en el país de origen. Dependerá del tipo de legalización, si forma parte del convenio de la Portilla o no. Nosotros vamos a tener en forma de los actos jurídicos una clase de legalizaciones. Así que para este tema lo único que necesito que sepan es que la sentencia debe venir autenticada o legalizada. Término el que más les guste. Y después tenemos la traducción. A diferencia de la legalización que se hace en el país de origen, la traducción nosotros la exigimos con traductor público local, traductor público argentino. Yo debo decir que al principio me parecía un requisito medio absurdo que el traductor tenga que ser argentino, pero la realidad es que el juez va a leer la sentencia no en el idioma original, sino en la versión traducida. Entonces la práctica de tantos años me ha enseñado, sobre todo cuando se traducen documentos en inglés, que es el idioma que más manejo. En francés no me animaría a discutirle a alguien que está traduciendo. En inglés un poquito, no me animo tanto, un poquito más me animo. ¿Sí? A veces la traducción le cambia el sentido. ¿Sí? Entonces es importante, por eso los traductores estudian Derecho. ¿Sí? Si no, no estudian inglés, no porque van a estudiar Derecho. Estudian Derecho porque tienen que entender el contexto del documento para poder traducirlo. Y familiarizarse con cierta terminología de nuestro mundo, digamos, para poder hacer ese tipo de traducciones. Sí. Consulta, cuando dice argentino, ¿se refiere a la nacionalidad de este o si No, que está matriculado en un colegio público argentino. Es más, me ha pasado alguna vez, esto ya es medio absurdo, pero bueno, me ha pasado alguna vez que me han pedido que sea un traductor público matriculado en el Colegio de Traductores Públicos de la jurisdicción donde estoy presentando el documento. Entonces, una misma sentencia que tenía que hacer un trámite, no era una sentencia, era una partida de casamiento, que tenía que presentarla en Capital Federal y en San Isidro, la tuve que hacer traducir 2 veces. Porque San Isidro no me la recibió con la traducción de traductor público de Capital Federal, legalizado por el Colegio de Traductores y todo, pero me dijeron traductor público local, vaya al Colegio de Traductores de San Isidro. Y yo dije, me olvidé de agregar la traducción. Voy al jugador y me dice, no, acá está el Colegio de Traductores, vaya al Colegio de Traductores y tiene que ser de ahí la traducción. Ya eso me pareció exagerado. Pero bueno, lo cuento como para que antes de mandar a traducir, averigüen en el lugar donde lo van a presentar si sirve. Bien. A mí me lo enseñó la práctica así a los porrazos, a eso, pero por las dudas yo lo transmito. Pregunten antes. ¿Sí? Como mi cliente lo tenía que presentar en los 2 lugares, me dijo, bueno, lo mismo da porque total yo lo tenía que presentar en capital y en provincia. O sea, si la tengo que traducir 2 veces, ¿qué va a hacer? Pero la verdad que es una opción. Esos son los requisitos formales. Después tenemos los requisitos sustanciales o procesales. Y cuando hablo de sustancial me refiero a debido proceso. ¿Sí? A lo sustancial en el procedimiento.
eso tiene que ver con controlar la jurisdicción del juez que dictó la sentencia, según las normas argentinas de jurisdicción internacional. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de requisitos formales decía que los requisitos extrínsecos de la sentencia tenían que ser los del país donde la sentencia se dictó? Bueno, la jurisdicción del juez la controlo con mis reglas de jurisdicción. Esto se llama doble control jurisdiccional, porque el juez se va a haber declarado competente con sus reglas y yo le voy a controlar la competencia con las mías. Y si pasa los dos filtros, entonces reconozco la sentencia. Si no, no. Por más que él tuviera una regla en su país que le atribuyera competencia, a mí no me interesa. A mí me interesa si para mí es competente. Bogiano tiene una teoría que se llama multilateralismo crítico, que intenta flexibilizar un poquito este requisito del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Dice, bueno, en realidad cuando dice según las normas argentinas de jurisdicción internacional, tenemos que ver las reglas generales de la jurisdicción, es decir, si no se violenta jurisdicción exclusiva, si no hay una jurisdicción absurda o exorbitante. Multilateralismo crítico. Este multilateralismo también, más allá de estar explicado bien en el libro de Usal, largo y tendido, está también en el PowerPoint. ¿Sí? Esta teoría lo que busca es flexibilizar la posición. Lo cierto es que algunos códigos procesales provinciales más modernos tienen posiciones más flexibles respecto de esto, y en vez de decir que el juez sea competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional, dice que sea competente en la esfera internacional, que sea competente para entender en casos internacionales. Entonces cuadra más la doctrina de Bogiano. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es un poquito, digamos, tenemos que cambiar la palabra normas argentinas por reglas argentinas de jurisdicción internacional, ¿sí? Entonces cambiar un poquito el texto del código para que cuadre, pero bueno, en realidad lo que intenta el doctor Bogiano con esta doctrina es flexibilizar algo que se mantiene muy rígido desde hace, yo le decía a los chicos de la mañana, la última vez que hubo cambios significativos en el Código Procesal, yo me acuerdo que estaba estudiando Derecho como ustedes están estudiando ahora. Me faltaban como 2 o 3 años para recibirme. Sí, creo que 2. Ya me dieron hace años el diplomita de 25 años de graduada, o sea que imagínense lo viejo que es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin ninguna mínima reforma. ¿Está? Con lo cual, la verdad que necesita un ayornamiento. Se pudo haber ayornado conjuntamente con el Código Civil, por lo menos en lo que tenía que ver con algunas diligencias en torno a esto de lo que estamos hablando en la clase de hoy. Se pudo, pero no se hizo. Entonces, es lo que es. ¿Vieron como cuando dicen los chicos? Es lo que hay. Bueno, el otro requisito es el que yo ya les dije, el derecho, o sea, que el demandado haya sido personalmente citado o debidamente citado, varía un poquito en los distintos textos. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con el emplazamiento judicial, ¿sí? La notificación de la demanda y el permitirle, más allá de notificarle bien la demanda, el permitirle ejercer la defensa de juicio, porque si no, te notifico bien, pero después te digo, callate la boca porque sos extranjero, no sirve de nada. ¿Sí? Tienen que ser las dos cosas. Y también en esto de los requisitos sustanciales o procesales, está el tipo de acción. Tiene que ser una acción personal, ¿sí? Y si eso es una acción real, tiene que ser sobre un bien mueble traído a la Argentina durante o después del juicio. ¿Sí? Nunca sobre un inmueble, porque sobre un inmueble hay jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos. Entonces yo no voy a reconocer una sentencia dictada por un juez extranjero sobre un tema en el cual los jueces argentinos tienen jurisdicción exclusiva. Perdón, profe, cuando dijo sobre
¿El bien mueble traído cuándo? ¿En qué momento? Bien mueble traído a la Argentina durante o después del juicio. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Hace poco hice un curso de violencia, de casos de... Bueno, y había un caso de una mujer que se había venido de Francia con sus 2 hijos y estaba liquidando así con el esposo porque él decía que los había secuestrado y acá se decía que una madre no puede secuestrar los hijos. Pero bueno, cuestión que la obligaban a viajar. Sí, pero no, eso es otra cosa porque eso es restitución. Ah, eso. Eso es otro tema y lo vamos a ver en el momento oportuno. Faltan como 10 clases. Ah, perdón. Lo vamos a ver, pero faltan como 10 La clases. cooperación en ese caso. Sí, el tema de la restitución se basa en también la Convención de la Haya en materia de restitución y todos los convenios de restitución. También se basan en principios de cooperación, pero tiene reglas absolutamente específicas. Ah, hay convenio puntual de restitución. Un montón. Ah, gracias. En esa página de la Cancillería que yo las mandé a chusmear, también tienen dentro de civil tienen una carpetita de restitución. Gracias. Bien, igual vamos a ver restitución, ¿eh? Sí. Solo que falta. Bueno. Un momento, ya vamos. No quería saber. Ya vamos. Bueno, queda entre los procesales un requisito más, que a veces en algunos textos lo van a encontrar como un requisito procesal, en otros como un requisito formal, y tiene que ver con que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Algunos convenios hacen un pasito menos y te piden que la sentencia sea obligatoria. ¿Sí? No tiene sentido ponerse a ejecutar una sentencia de otro país si ni siquiera en ese país la sentencia es ejecutable. Obvio. ¿Sí? Pero bueno, nuestro derecho pide firmeza, además de la decisión. Entonces dijimos requisitos formales, requisitos procesales, y tenemos otra categoría de requisitos que tiene que ver con el fondo de la decisión. No se revisa el contenido de la sentencia, pero sí se le hace un control material a la sentencia. ¿Cómo es esto? ¿Se revisa o no se revisa? No se modifica la decisión. No puedo decir, no estoy de acuerdo, o sea, digamos, todo bien con la sentencia, pero me parece que la indemnización es un poquito alta, o yo en tal rubro le doy más y en otro rubro le doy menos. Eso no puede decir después de la ejecución. Después de la ejecución reconoce o no reconoce. Punto. Ahora sí hace un control material, un control del fondo de la decisión, en cuanto a si violenta o no los principios fundamentales del derecho del juez requerido. Y este requisito lo van a tener en toda la legislación del mundo. No se ejecuta una sentencia extranjera que contraría el orden público internacional del país donde se está pretendiendo la ejecución. Por ejemplo, para poner un caso de violencia, sacarlo del tema de la restitución, ponele que un juez extranjero hubiera dicho, sí, el marido tiene razón, entonces cuando llegue tiene derecho a pegarle 10 cachetadas a la mujer. Ningún juez argentino va a ejecutar una sentencia por el estilo. ¿Sí? O hicimos una división de bienes y la mujer se quedó sin ningún bien porque la mujer no tiene derecho a tener propiedades a su nombre. Ningún juez argentino va a ejecutar una sentencia de esas características. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contraría nuestros principios fundamentales. Entonces no puede ser contrario al que la ejecuta, no al que la emite, digamos. No, el que la emite no la va a emitir si es contrario a sus principios fundamentales. Está bien, no, yo la había notado. Una cuestión de lógica. El que la emite nunca va a emitir una sentencia en contra de los principios fundamentales de su derecho. Y el que la reconoce nunca la va a reconocer como válida si contraría a los principios fundamentales de su derecho. Ahí no le importa el del otro, le importa el de él. ¿Sí? Y el último de todos los requisitos es, dentro de los requisitos de fondo, es
la prevalencia de una sentencia nacional contemporánea, simultánea, por sobre la sentencia extranjera. O sea, si nosotros tenemos dos sentencias que dicen cosas diferentes, una extranjera y una nacional, por ejemplo, porque el juez argentino no se enteró que afuera había otro proceso, por ejemplo, porque le pareció que no había lugar a la litispendencia y decidió seguir adelante con el proceso principal, no se reconoce una sentencia extranjera que contraría una sentencia nacional. ¿Cómo? Repito, profe, ya sé que no No se reconoce una sentencia extranjera que contraría una sentencia nacional. No es necesario que la sentencia nacional sea anterior, simultáneamente, dice el código. ¿Sí? A ver, este principio, después me lo dicen así en los exámenes, y mientras no esté la doctora Sal presente, yo lo acepto, pero si está ella presente, por favor, yo esto lo negaré. Sentencia nacional manda extranjera, chicos. Esa es la regla. La palabra contemporánea no importa, o sea, si es antes tampoco. No, puede ser anterior, no hay problema que sea anterior. El tema es que no se exige que sea anterior. ¿Sí? Tiene que ser medianamente contemporánea. Anterior o dictada, si fue dictada después, uno ya no pasa nada, no es como la litispendencia, el primer juez es el que tiene, digamos, el que capta para hacer tema. Acá no importa si es anterior, simultánea o unos días después, no importa. El tema es si cuando llega la ejecución de sentencia, en el proceso de ejecución de sentencia, nosotros tenemos una sentencia argentina que dice otra cosa, prevalece la sentencia argentina. ¿Sí? Si dicen lo mismo, ejecutar la Argentina, pues más fácil. ¿Para qué vas a tramitar el exequatur? ¿Quién dijo por acá exequatur? Bueno, ¿para qué vas a hacer el exequatur si tenés una sentencia que ya está válida y reconocida? Ejecutar la que tenés. ¿Ya? Bueno. A ver. ¿Cuánto tenemos tiempo para pasar? 2 minutos. Bueno. Voy dejando. Ya lo castigué bastante. Entonces, esto que. No, se quedan sentados tengo 2 minutos. Punto número 1. Para el lunes que viene, tienen que tener la guía de preguntas completa, entregada y se va a evaluar, ¿sí?, conjuntamente con los exámenes. Tienen que, o sea, digamos, esto tenganlo presente porque en el último cuatrimestre tuvimos varios que no hicieron los trabajos y les bajamos las notas finales. ¿Por qué? Porque no presentaron los trabajos. De alguna manera tiene que tener premio aquel que los hace. Bien. Para el jueves siguiente, o sea, el lunes es 8, el jueves es 4, 7, 11. Para el 11, el día del maestro, tienen que hacer el cuadro de requisitos de sentencia, donde van a comparar también, una columna va a ser con la Convención de Nueva York, ley de arbitraje. Ustedes van a ver que en la columna aparece lo mismo, Convención de Nueva York / ley de arbitraje, porque tienen los mismos requisitos. Ahí sí es idéntico. La ley de arbitraje nuestra del año 2018 lo que hizo fue un copy-paste de los requisitos de ejecución de la Convención de Nueva York. Entonces, ahí no tenemos problema. Con los laudos no hay problema. Con la sentencia venimos un poco todavía mareados. Bueno, váyanse.